Cordial saludo, mi nombre es Ligia Ramírez Moreno del CEAS de Cartagena, pertenezco al grupo 358010-84. Realizaré mi presentación de experimentación, simulación, medio de cultivo del curso de microbiología. La fase de experimentación, simulación, medio de cultivo con 2 granos de suelo y gelatina. Este proceso consistió en recolectar la muestra de suelo, la cual se obtuvo del patio de mi casa. Una vez recolectada la muestra y la gelatina preparada, de acuerdo a la guía se procede a preparar el medio de cultivo como se observa en las imágenes. Observamos el medio de cultivo con la muestra de suelo durante los 15 días. Durante los primeros días no fue posible observar el crecimiento de las bacterias alojadas en la muestra de suelo. Solo fue posible observar los granos de suelo en el fondo del recipiente debido a que la gelatina perdió solidez por estar en un clima bastante cálido. Se pudo observar el cambio del color como un amarillo bastante claro. Y cada día perdía aún más la consistencia. No fue posible observar las colonias de bacterias. Los granos de suelo se convirtieron en partículas muy pequeñas. Pasados 8 días las partículas flotaban en la superficie de la gelatina, lo que indica que hubo crecimiento tras un periodo de incubación en las condiciones ambientales adecuadas. Se produce una colonia visible al ojo humano. En este medio de cultivo con la muestra de agua residual, para este proceso se obtuvo de una charca que contenía agua estancada. Una vez recolectada la muestra y la gelatina preparada, de acuerdo a la guía, se procede a preparar el medio de cultivo como se observa en las imágenes. Observamos el medio de cultivo con la muestra de agua residual en los 8 días. En los primeros días se pudo observar que donde se arrastró la gota de agua residual sobre la gelatina se hizo unas pequeñas fisuras. Es posible indicar que las bacterias de agua residual se alimentan con la gelatina, brindando las condiciones necesarias para su posterior crecimiento. Transcurridos los días, la gelatina perdió totalmente la consistencia. Se observó que en la superficie inferior habían manchas y natas, posiblemente bacterias. Es poco visible observar dicho crecimiento en de las bacterias. En medio de cultivo con la muestra de hongo. Para este proceso de cultivo de hongo se obtuvo un pedazo de madera que presentaba signos de contaminación por moho. Se obtuvo también de mi casa, tengo en el patio árboles sembrados, encontré un pedacito de madera con moho. Una vez recolectada la muestra y la gelatina preparada, de acuerdo a la guía, se procede a preparar el medio de cultivo como se observa en las imágenes. Se observó el medio de cultivo con la muestra de hongo y se dedujo que en esta muestra se obtuvieron mejores resultados. Las condiciones fueron adecuadas en cuanto a los nutrientes, permitiendo el crecimiento durante los 10 días. El moho se apareció por toda la muestra hasta alcanzar ciertas áreas de la gelatina, formando colonias. Se observó también que los hongos crecieron y liberaron células reproductivas esporas, siendo esto una característica típica de las hifas para su reproducción. El moho presentó partículas blancas siempre y la gelatina cambió a color como naranja. El olor era bastante fuerte. Pasamos a la segunda columna de Winogradzki. En este proceso consistió en recolectar la muestra de lodo y agua residual, la cual se obtuvo de un charco de agua estancada a más o menos a 3 cuadras de mi casa. El montaje fue realizado el día 30 de octubre hasta el día 17 de noviembre del año en curso. El registro fotográfico de los materiales obtenidos. El lodo, el agua residual, en mi caso fue un frasco de vidrio de boca ancha, papel periódico picado, la materia orgánica de hojas secas que también las obtuve del patio de mi casa, papel vinipel, puntilla de acero. También se encuentra se midió aproximadamente los 10 centímetros de espesor para el lodo. Una vez recolectadas las muestras y los materiales, de acuerdo a la guía se procedió a realizar el procedimiento del paso a paso, como se observa en las imágenes. Las hojas secas, el papel periódico, introduciéndolos al frasco. Se agregó el lodo, mezclando homogéneamente, agregando la puntilla de acero, agregando el agua residual. En este caso pues ya está aquí tapando el frasco con el papel vinipel. Se terminó el procedimiento
y el recipiente se dejó en el sitio donde recibirá la luz solar durante las 4 semanas siguientes. Los cambios día a día los podemos observar en el siguiente registro fotográfico. En la primera semana se observó una gran turbidez en el agua, el suelo se tomó de un color más oscuro, aparición de larvas, emitía un olor a podrido, presentó burbujas desde el suelo hacia la parte superior. En la segunda semana el agua tomó un color verdoso, el suelo se tornó de un color más oscuro y su textura cambió, el olor era más fuerte. En la tercera semana el agua tomó un color como rojo marrón con manchas, se deduce que son bacterias fotolitótrofas, y llegando a la cuarta semana no presentó mucho cambio, de pronto faltó más tiempo para ver nuevas transformaciones. En este caso pues ya observamos el último registro fotográfico de la última semana. Los resultados de la investigación obtenidos en la columna de Winogradsky nos preguntan que por qué se forman manchas negras en el lodo. Por el resultado de la actividad metabólica de las bacterias reductoras del sulfato de sulfovidrio anaeróbicas, ya que en esta parte no se promueve el oxígeno. Se desarrollan organismos que desempeñan procesos fermentativos, produciendo alcohol y ácidos grasos como subproductos de su metabolismo. La siguiente pregunta es: ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Se debe a la presencia de algas y cianobacterias, las cuales son autotróficas y presentan respiración aeróbica. Al producir oxígeno ayudan a mantener la aerobiosis en la zona superior de la columna. También nos preguntan que cuál es la fase anaerobia de la columna. Esta está ubicada en toda la zona anaeróbica, es decir, donde se presentan bacterias reductoras del sulfato, siendo esta fase anóxica. También nos preguntan que cuál es la fase aerobia de la columna. En este caso está ubicada en la parte superior de la columna, más rica de oxígeno, donde existe actividad fotosintética y de algas cianobacterias. También preguntan que cuál es la fase microaerofila de la columna. Es aquella que está debajo de la zona aeróbica. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre aerobias, Vegiatoa, Thiobacillus, Thiotris. Nos dicen que a qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema. Se puede deducir que es a la descomposición de la materia orgánica en condición anóxica por medio de la reducción del sulfato con actividad metabólica anaerobia por bacterias metanogénicas y quimiolitótrofas del azufre. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué nos permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Nosotros buscamos identificar de manera general las características de los compuestos, la presencia de microorganismos, observando e interpretando el desarrollo de las aguas residuales en el lenguaje anaerobia. Asimismo es un sistema efectivo teniendo en cuenta la importancia del oxígeno, de los pigmentación microbianos, determinando su importancia en el desarrollo de microorganismos en las aguas y en los ambientes extremos. Acá presentamos las bibliografías. Muchas gracias.